Como todos sabemos, el cubrebocas es uno de los elementos clave para prevenir la propagación del COVID-19. Con la presentación titulada Clasificación de imágenes como herramienta en el uso correcto del cubrebocas, Andrés Arrieta Guzmán, estudiante del Instituto Politécnico Nacional, quien fue asesorado por el doctor Juan José Tapia Armenta, nos hablará sobre su experiencia en el desarrollo de un algoritmo de red neuronal para clasificar imágenes de personas con cubrebocas mal colocado y personas sin cubrebocas. Adelante con la presentación, Andrés. Bueno, muchas gracias por la presentación. Como ya lo mencionó la compañera, mi nombre es Andrés Eduardo Arrieta Guzmán y voy a hablar sobre la clasificación de imágenes como herramienta en el uso de cubrebocas. Como planteamiento del problema, nosotros sabemos que en México, en esta tercera ola de contagios por COVID-19, la mayor alternativa que ha buscado el gobierno es vacunar a la mayor cantidad de personas, pero la vacunación no solamente sirve para prevenir casos de COVID grave o incluso la muerte, pero los cubrebocas son una herramienta primordial para reducir la propagación del COVID-19. Según datos de la OMS, los cubrebocas están diseñados para proteger a la persona que lo usa y a otras personas en caso de que se esté infectado. Esto porque la mayoría de las personas portadoras del virus son asintomáticas y podrían estar contagiando sin saberlo. Es por esto que durante mi verano de investigación me planteé desarrollar una red neuronal que clasifica el uso de cubrebocas a través de fotografías, como ya lo mencionaron, en tres categorías: con el cubrebocas bien puesto, con el cubrebocas mal colocado y sin cubrebocas. Ahora la pregunta solamente sería cómo hacerlo, y para esto usamos una red neuronal. Y las preguntas que surgen a partir de esto es: ¿qué es una red neuronal y cuántas redes neuronales hay? Una red neuronal es un modelo simplificado que emula el modo en el que un cerebro humano procesa la información. Funciona simultáneamente un número elevado de unidades de procesamiento que están interconectadas y parecen versiones abstractas de una neurona, de ahí el nombre. Cada red neuronal tiene al menos tres capas: una capa de entrada con unidades que representan los campos de entrada, una o varias capas de salida y además capas ocultas en las que se realizan procesamientos lógicos. En general, las redes neuronales se pueden clasificar en dos tipos, de acuerdo a la topología de la red y de acuerdo al método de aprendizaje. En topología de la red encontramos redes neuronales monocapas, que son de este tipo, con una capa de varias entradas, un procesamiento donde se realizan cálculos o operaciones algebraicas, y una capa de salida. También contamos con redes neuronales multicapas. Estas son una generalización de la primera, donde hay una capa de entrada, una o varias capas ocultas donde se realizan una o varias operaciones y varias capas de salida. En este caso aquí muestro dos. También existen las redes neuronales convolucionales, donde la principal diferencia con el perceptrón multicapa es que cada neurona no se une con todas, sino que se van especializando y se pueden conseguir un subgrupo que se especializa en varias ejecuciones diferentes. Además, se consigue reducir el número de neuronas necesarias y la complejidad computacional para la ejecución del programa. También tenemos redes neuronales recurrentes, donde no tienen estructura de capas, sino que permiten conexiones arbitrarias entre todas las neuronas, incluso pudiendo crear ciclos a sí mismas, y esto permite que exista una temporalidad, permitiendo que la red tenga memoria. Finalmente, tenemos redes neuronales de base radial, donde la salida de la función de la distancia a un punto del punto denominado centro, es la salida a una combinación lineal de las funciones de activación radiales. La clasificación por el método de aprendizaje se basa en dos: aprendizaje supervisado, donde se basa en el que el proceso de aprendizaje se realiza mediante un entrenamiento controlado y que determina la respuesta que se debe generar a cada entrada. La segunda es el aprendizaje no supervisado, y esta simplemente lo que hace es agrupar en diferentes categorías de acuerdo a la estructura del algoritmo. Esta puede cambiar y dar resultados diferentes. Esta toma en cuenta las regularidades, correlaciones o categorías que se puedan establecer entre los datos que le damos. Otra pregunta que surge entonces aquí es: ¿qué red neuronal se utilizó? En esta ocasión yo decidí utilizar una red neuronal convolucional. Vuelvo a poner la imagen porque es importante resaltar cómo se crea una red neuronal convolucional. En este caso es una red neuronal multicapa que consta en capas convolucionales y de reducción alternadas. Una capa de convolución es básicamente esto que estamos viendo aquí en la presentación, donde tenemos un cuadro rojo que le llamamos kernel, que va recorriendo toda la imagen, y al recorrer la imagen, ya no son imágenes, esto le llamamos una característica de la imagen más pequeña, que simula todas las
características del kernel. Además tenemos el pooling o la reducción. En esta se disminuyen los parámetros que se quedan que son más comunes. Hay una reducción de una extracción de estadísticas como el promedio o el máximo de una región fija del mapa. Al reducir las características, el método pierde precisión, aunque mejora su compatibilidad con varias imágenes. Y así podemos seguir aplicando convoluciones y reducciones tanto como podamos. Aquí yo presento las gráficas de exactitud y pérdida de información de mi programa. Hice 12 pasos y esta información aumenta su precisión logarítmicamente casi hasta llegar a 1 en estos puntos azules. Esta es la precisión del entrenamiento. La línea azul es la validación. Aquí hay diferentes picos en donde se pierde exactitud, pero no es muy grande, se recupera prácticamente de inmediato. Y del lado derecho tenemos la pérdida de información. La pérdida de información al inicio pues es muy grande, pero va disminuyendo de forma logarítmica hasta casi llegar a cero. Finalmente, con las pruebas que se hicieron con 599 imágenes que no se habían procesado nunca en la red neuronal, se obtuvo una precisión en torno al 97% y una pérdida de información en torno al 9%. Aquí surgen dos preguntas. La primera es si realmente funciona y bueno, la respuesta es sí y no. Ahora mismo les muestro por qué. Aquí tenemos del lado izquierdo una prueba con la detección correcta. Aquí dice prueba 7.jpg, que es esta imagen de aquí abajo, y la clasifica como con mascarilla. Y en efecto la persona tiene mascarilla. Sin embargo, la del lado derecho es una prueba con detección incorrecta. Esta es la prueba .3.jpg y la clasifica como sin mascarilla. Sin embargo, aquí esta persona, que de hecho soy yo, estoy usando mascarilla de forma incorrecta. Y bueno, ¿por qué pasa esto? Por dos razones. La primera es que la red neuronal no está diseñada para clasificar imágenes con luz anormal. ¿Qué es una luz anormal? Aquí tengo que del lado derecho, donde está el cursor, me llega buena luz, buena iluminación, pero del lado izquierdo la iluminación es diferente. Esto hace que la red neuronal se confunda y a veces no la clasifique de forma correcta. Y del lado izquierdo lo detecta correctamente aunque la persona esté mirando de perfil, porque las imágenes que se corrieron en el programa fueron de diferentes ángulos, unas con vista al frente, otras con vista hacia arriba, hacia abajo, en varios ángulos. Por eso esta la detecta correctamente. Aquí ya llego a la parte de conclusiones y la pregunta es, ¿se puede mejorar? La respuesta es sí. Para que una red neuronal sea óptima en una red neuronal convolucional, se necesitan en torno de 10.000 imágenes por categoría. Yo estuve usando en torno a 3.000, en algunos casos no llegué a las 3.000 imágenes por categoría y lo compensé usando más convoluciones y más reducciones para que la precisión de mi programa fuera aumentando. Y bueno, la segunda pregunta de las conclusiones es ¿cómo podemos ayudar a la prevención del COVID? Bueno, yo precisamente hice este programa y esta presentación para que tengamos un poquito más de conciencia al usar cubrebocas en espacios cerrados. Otra forma de mejorar el programa es que en vez de imágenes pueda yo hacer que detecte videos. Solamente que aquí en el programa Delfín ya no nos dio tiempo para hacer ese siguiente paso. Bueno, por mi parte eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, Andrés, por la presentación. Y bueno, mientras los asistentes preparan sus preguntas que nos pueden enviar a través del chat, a mí me gustaría que nos compartieras un poco de cómo fue la experiencia, cómo te sentiste y cómo son las diferencias de colaborar con un profesor investigador en un centro de investigación a tus clases regulares de formación profesional. Bueno, yo me sentí muy a gusto aquí en el CITEDI. Tanto mi profesor, el doctor Juan José Tapia, como las demás personas del CITEDI fueron muy amables. Y bueno, yo aprendí mucho en estas 7 semanas que fueron muy importantes. También además si hay alguna persona que está interesada en hacer alguna estancia de verano como esta, pues lo invitaría a que la haga ya que es muy, muy gratificante y aprendes mucho. Tenemos una pregunta de Leonardo Quiñones que dice ¿cuáles fueron los retos para poder implementar la red neuronal? Bueno, aquí los principales retos son varios, como ya lo mencioné, una es la iluminación de las imágenes. Todas las imágenes que corrí fueron utilizadas con buena iluminación, entonces al probarlas, no sé, en la vida real que de un lado te da el sol y del otro no, o se hace sombra, pues la red neuronal falla. Y otras, pues como ya lo mencioné también, los ángulos de visión. Computacionalmente no es difícil, pero sí tuve que leer mucha de la teoría que está de TensorFlow y de Keras para Python. Y nos pregunta Jonathan Enrique, ¿las fotos de entrenamiento, la mayoría las tomaste tú o de dónde las obtuviste? No, yo las obtuve de internet, de una página que se llama Kaggle, Kaggle, donde aquí se encuentran retos computacionales, retos matemáticos
y además hay una parte donde hay bases de datos. En este apartado de bases de datos, yo tomé una de donde hay imágenes clasificadas, como así las mencioné, clasificadas con uso correcto de cubrebocas, uso incorrecto de cubrebocas y sin cubrebocas. Sí, las que tomé yo nada más fueron las dos que presenté y otras más donde estuve haciendo pruebas. Muy bien, pues nuevamente muchas felicidades y gracias por la presentación. Sí, gracias.